Hola chicos, espero estén todos bien. Soy yo otra vez. Hoy vamos a darle continuidad a la segunda parte del tema número 2, que es morfología y fisiología bacteriana. En esta segunda parte vamos a hablar a grandes rasgos de la estructura de la célula, de los elementos habituales y los no habituales. Como les dije en la clase pasada, ustedes están en el deber de buscar y completar todo lo que aquí conversamos. Esta clase es solo una referencia. Las competencias a desarrollar siguen siendo el saber conceptual, me voy a permitir leerlas, identificar las bacterias de acuerdo a su forma de agrupación, así como las reacciones metabólicas que llevan a cabo para su existencia, el saber procedimental, que es comparar las diversas estructuras de las bacterias y sus funciones, así como las condiciones físico-químicas que requieren para su vialidad. Y el saber actitudinal, reconocer la importancia del conocimiento sobre la morfología de las bacterias, así como la utilidad de las funciones metabólicas para interpretar su comportamiento en la salud o enfermedad. Como ya sabemos, o como ya todos sabemos, las bacterias son células procariotas. Las bacterias son células procariotas que presentan estructuras comunes y otras estructuras que solo aparecen en otros géneros y especies. Estas estructuras comunes se conocen como elementos habituales y las otras estructuras no comunes como elementos no habituales. Los elementos habituales son la pared celular, la membrana citoplasmática, el citoplasma, el nucleoide y los ribosomas. Vamos a ir desglosando uno por uno. La pared celular. La pared celular es la estructura más externa de la célula. Está por arriba de la membrana citoplasmática y por debajo de una estructura no habitual que es altamente virulenta y que no todas las bacterias la tienen, que es la cápsula. De ella hablaremos más adelante. El principal componente de la pared celular es la mureína, que es una red compuesta por N-acetilmureína y por N-acetilglutamina, entrelazados por aminoácidos que van a darle consistencia, firmeza y forma a la pared celular. La pared celular es un elemento distintivo en dos tipos de bacterias, gram positivo y gram negativo. Es importante acotar que las bacterias no tienen color, que se usan colorantes para poder observar su morfología en el microscopio. La coloración de Gram es una coloración compuesta que nos permite clasificar las bacterias en dos grandes grupos, Gram positiva y bacterias Gram negativa. Las Gram positivos retienen el violeta genciana o el cristal violeta y les confiere un color morado o violeta. Y las Gram negativos se van a teñir con fusina básica o contraste y que nos va a permitir observarlas con un color rojizo. Es importante que ustedes entiendan esto para poder establecer las diferencias entre una y otra. Aquí tenemos o podemos observar una pared celular de una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa. En la bacteria en la gram positiva es una estructura de red de peptidoglicano y mureína o mureína. Aquí la podemos ver que es bastante gruesa, tiene bastante grosor y se ve color violeta. Está presente el ácido tectoico y el ácido lipoproteico que le van a conferir una carga eléctrica negativa a la pared celular, permitiendo la unión o la agregación interbacteriana. Estos son factores de virulencia. Entonces, tiene mucha mureína, no tiene espacio periplásmico. Es importante aclarar que el espacio periplásmico solo lo tienen las bacterias gram negativas. Observamos la lámina y vemos la diferencia entre una gram positiva y una gram negativa. Entonces, la gram negativa se va a ver de otra manera. Tiene poco contenido de peptidoglicano que no se colorea. Es decir, que la mureína no tiene mucho contenido de mureína. No se une a la membrana citoplasmática, carece de ácido tectoico. La mureína o el peptidoglicano es una estructura muy delgada
y tiene presencia de lipopolisacáridos que son en la capa más externa de la pared y esto la hace muy virulenta. Estos lipopolisacáridos, que son los punticos rojos que podemos observar, también los que son antígenos y le dan mucha virulencia a las bacterias gram negativas. Aquí podemos ver los lipopolisacáridos presentes en las bacterias gram negativas. Funciones de la pared celular. Te va a dar forma, va a mantener, le va a dar forma y firmeza a la pared celular, a la bacteria, perdón. Sirve de sitio de acción para determinados antibióticos o antimicrobianos, interviene en la división celular. La presencia del ácido teitóico contribuye a la adhesión de ciertas superficies y es responsable de los rasgos taxonómicos y también le da antigenicidad. Continuamos con los elementos habituales. Tenemos a la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática va a estar constituida por 60% de proteínas y 40% de fosfolípidos. Actúa como una membrana semipermeable, permitiendo el paso de determinadas moléculas. Degrada nutrientes y produce energía y es el sitio de acción de numerosos antimicrobianos. La membrana citoplasmática tiene plegamientos en forma de invaginaciones que se conocen como mesosomas y se cree que los mesosomas intervienen en el proceso de división celular. Continuamos con otros elementos habituales, el citoplasma. Es una sustancia gelatinosa y acuosa que se encuentra alrededor del núcleo celular y dentro de la membrana plasmática. Es como un coloide que tiene en suspensión azúcares, iones inorgánicos, lípidos y compuestos de bajo peso molecular. En el citoplasma vamos a encontrar los ribosomas y el nucleoide. Y también ocurren muchas actividades celulares como la síntesis de proteínas y el metabolismo. Continuando con los elementos habituales, tenemos los ribosomas. Los ribosomas son elementos esféricos o ligeramente aplanados, constituidos por ARN ribosómico y también por proteínas. Y su función es la síntesis de proteínas y aquí tiene lugar la acción antimicrobiana. El nucleoide o genoma bacteriano, que es el último de los elementos habituales, está constituido por moléculas de ADN bicatenario, se ubica en la parte central de la célula, se encarga de la transmisión genética y de algunos antimicrobianos actúan allí. Los elementos no habituales. Los elementos no habituales son la cápsula, los glicocálidos, flagelos, fimbrias y pilin, ADN extracromosómico, plásmido, esporas e inclusiones. Comenzamos hablando de la cápsula. Es la estructura más externa. Está situada por fuera de la pared celular y está constituida por polisacáridos y péptidos. Es importante que sepamos que la cápsula posee una mayor capacidad de agresión y esto la hace muy virulenta. Le proporciona protección a la bacteria de la fagocitosis, resiste la acción de los antimicrobianos y favorece la adhesión. Es una fuente de reserva de nutrientes y es muy antigénica. El glicocálido es la capa más externa de aspecto gelatinoso y pegajoso, compuesta por polisacáridos o polipéptidos o ambos. No está adherida a la pared celular y no está tan uniforme. Es generada en el interior de la célula y luego vertida al exterior. Su función es que tiene facilidad para adherirse a distintas superficies y evita la deshidratación del microorganismo. Aquí podemos ver cómo se ven el glicocáliz, el limoslime y la cápsula. Continuamos con los flagelos. Es otro de los elementos no habituales. Son apéndices que salen de la estructura interna de la bacteria, son filamentosos, ondulados y delgados. Las bacterias que los poseen gozan de gran movilidad.
Los flagelos aparecen en algunos bacilos rectos o curvos, tanto gram positivo como gram negativo. Ellos se van a clasificar según el número y la ubicación. Tenemos aquí los tipos de flagelos, serían el atrica, que es aquel que no presenta flagelo, el monotrica, que tiene un solo flagelo, el anfitrica es cuando presenta un flagelo o un penacho en cada uno de sus polos, el lofotrica cuando posee un solo penacho en un extremo y el peritrica que sí posee flagelos a lo largo de toda la superficie. Los flagelos presentan tres zonas bien definidas, que son el apéndice o filamento, codo o gancho y cuerpo basal. El cuerpo basal es el que mantiene unido el flagelo a la pared y a la membrana citoplasmática. Como ya dijimos inicialmente, los flagelos le confieren movilidad a la bacteria, permitiendo que las células se acerquen o se alejen del medio. Y al tener movilidad le confiere mayor patogenicidad debido a la facilidad que tienen para moverse. También actúan como antígenos. Las fimbrias y pili. Las fimbrias y pili son prolongaciones o vellosidades semejantes a pelos que presentan diversas bacterias. Son rígidas y muy numerosas y delgadas, más delgadas que los flagelos. Son de constitución proteica. Esta proteína se llama pilina. A las fimbrias antes se denominaban pilis comunes y sirven para la adherencia. Los pilis son los únicos en la bacteria que se utilizan para pasar información genética de una bacteria a otra bacteria. También podríamos decir que son apéndices que van dentro de la estructura citoplasmática. Su función es la habilidad para permanecer unida a la célula. Y los pilis transmiten información genética de una forma no sexual. El plásmido ADN extracromosómico. Consisten en pequeñas moléculas circulares de ADN bicatenario. Los plásmidos contienen información genética de distinto número de genes y se replican de forma autónoma. Entre sus funciones tenemos que aumenta la virulencia, le da resistencia a los antibióticos y resistencia a la bacteria a los antibióticos y estimula la producción de toxinas y otras enzimas. Continuando con los elementos no habituales, tenemos las esporas. Las esporas son elementos de resistencia y supervivencia. Aparecen en 5 géneros de bacterias gram positivo. En general son ovoides. Presentan varias capas y todos los elementos de la célula, pero deshidratada. Son estructuras que se generan hacia los polos principalmente cuando hay elementos que causan estrés en el ambiente. Con esto quiero decir que la bacteria también se estresa. La bacteria va a generar una estructura dura que va a tener una parte de citoplasma y otra de información genética. Las esporas se forman dentro de una bacteria gram positiva y luego son eliminadas hacia el ambiente, generando un estado latente. El proceso de formación de esporas se denomina esporogénesis. Aquí lo podemos ver y ustedes deben ampliarlo usando o consultando la bibliografía. La función de las esporas le da resistencia y le da supervivencia a la bacteria, a los agentes físicos y químicos. También se utilizan para determinar el nivel de efectividad de un antiséptico y se usan para controlar los ciclos de esterilización y también producen grandes cantidades de ácido diplocolinínico. Para concluir con los elementos no habituales, tenemos las inclusiones, que son elementos de reserva de distinto tipo. En general, casi todas las bacterias poseen en algún momento, cuando están en momentos de reposo o de envejecimiento, inclusiones, que pueden ser de dos tipos, inclusiones orgánicas e inclusiones inorgánicas. Bueno, la función de las inclusiones es almacenar nutrientes para ser fuente de energía. Con esto concluimos la parte 2 del tema número 2. Aquí les dejo las referencias bibliográficas para que consulten y amplíen todo lo que aquí hemos dicho.
Bueno, chicos, nos vemos en la parte 3. Para concluir el tema número 2, les recomiendo que consulten la bibliografía, que identifiquen las palabras que no entienden, que pregunten, que consulten y que no se queden con ninguna duda.